Bienvenidos a Foto con Sonido. Damas y caballeros, ¿están listos para dar voz a fotografías antiguas y descubrir la verdad? ¡Comenzamos! Fotografía tomada en el barrio de La Merced, Ciudad de México. 1935 muestra a la familia González en su modesto hogar a don Arturo, doña Elena y sus dos hijos, Javier y Sofía, en primer plano, una cuna de hierro vacía. El fotógrafo del periódico El Universal, Raúl Mendoza, tomó esta imagen para un reportaje sobre la vida de la clase trabajadora mexicana. Cuando reveló la fotografía, notó algo que no había visto en persona: en una pequeña mano asomándose desde debajo de la cuna. Raúl regresó a la dirección 3 días después para preguntar sobre el detalle. La casa estaba vacía. Los vecinos le contaron que la familia se había mudado precipitadamente en medio de la noche, dejando todas sus pertenencias. Cuando El Universal publicó la fotografía, comenzaron a llegar cartas de lectores. Todos reportaban lo mismo en sí. Mirabas la imagen por más de un minuto, podías escuchar el llanto de un bebé. Algunos juraban ver sombras moviéndose en el fondo de la fotografía. El archivo del periódico reveló una historia oscura. 6 meses antes de la fotografía, los González habían perdido a su hijo menor, Miguelito, en circunstancias misteriosas. La cuna era suya. Doña Elena insistía en mantenerla montada, asegurando que su hijo regresaría pronto. La fotografía original desapareció del archivo en 1968. Las copias que existen muestran algo diferente. La mano bajo la cuna ahora se extiende más, alcanzando hacia la familia. Y en cada copia, la cuna parece estar más cerca de la cámara. Soweto, Sudáfrica, 16 de junio de 1976, el fotógrafo mexicano Héctor Ramírez, corresponsal freelance, capturó una de las imágenes más desgarradoras de la masacre. Una joven carga el cuerpo sin vida de un muchacho, mientras otra grita al cielo. Lo que Héctor nunca publicó fue lo que sucedió después del clic. Según su testimonio ante la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en el momento exacto en que disparé, sentí que algo me atravesaba. No era una bala. Era como si 1000 voces gritaran a través de mi cuerpo. Esa noche, en su hotel de Johannesburgo, Héctor reveló el carrete. De las 36 exposiciones, 34 salieron completamente negras. Solo 2 imágenes aparecieron en esta fotografía, y otra que nunca mostró a nadie. En la segunda imagen, las mismas personas aparecían mirando directamente a la cámara, con expresiones que Héctor describió como conocedoras de su propio futuro. Héctor Ramírez regresó a México en 1977, pero nunca volvió a fotografiar. Desarrolló una fobia a las cámaras y pasaba las noches escribiendo nombres en cuadernos, en miles de nombres. Cuando le preguntaban de quién eran, respondía: de los que murieron ese día. Me los están dictando para que no sean olvidados. En 1983, Héctor fue encontrado muerto en su apartamento de Coyoacán. Había llenado todas las paredes con nombres escritos en tinta roja. En total, 176 nombres de víctimas de Soweto, que no estaban en ningún registro oficial. Cuando investigadores sudafricanos revisaron la lista, descubrieron que cada nombre correspondía a personas desaparecidas durante las protestas, cuyos cuerpos nunca fueron identificados oficialmente. La fotografía original está en los archivos de Associated Press. Los técnicos que la digitalizaron reportan que sus escáneres se apagan inexplicablemente cuando intentan procesar la imagen. Cuando finalmente lo logran, aparecen rostros adicionales en las sombras del fondo, rostros que no estaban en la impresión física. Londres, primavera de 1955, la boda de Elizabeth Montgomery y Charles Whitmore parecía sacada de un cuento de hadas. Esta fotografía oficial muestra a la pareja rodeada de familiares y damas de honor frente a la mansión Whitmore. La tragedia comenzó durante el banquete. El pastel de bodas, al ser cortado, reveló que estaba completamente podrido por dentro, infestado de gusanos negros que ninguno de los cocineros había visto durante su preparación. Varios invitados vomitaron al verlo. La fiesta continuó, pero el ambiente se había tornado sombrío. A medianoche, 3 de las damas de honor, las niñas del frente, en la fotografía, fueron encontradas inconscientes en el jardín, con síntomas de envenenamiento. Sobrevivieron,
pero ninguna recordaba haber comido o bebido nada inusual. Charles Whitmore murió exactamente un año después, en su primer aniversario de bodas. «Muerte súbita cardíaca», dijeron los médicos. Elizabeth insistía que había visto sombras de la boda rodeando a Charles en sus últimos días. Cuando el fotógrafo oficial, Peter Ashford, intentó entregar las fotografías reveladas a Elizabeth, ella rechazó mirarlas. «Destrúyelas todas», le dijo. «Hay algo malo en esa boda. Puede verse en las fotografías». Peter, curioso, examinó las imágenes más de cerca. En cada una, sin excepción, había rostros adicionales en las ventanas de la mansión detrás del grupo. Rostros que miraban hacia afuera con expresiones de agonía. Investigó la historia de la mansión Whitmore y descubrió que había sido un hospital, improvisado durante la Segunda Guerra Mundial. 47 soldados habían muerto allí de infecciones y gangrena. Ninguno recibió últimos ritos. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes sin marcar. La mansión fue demolida en 1962. Durante la excavación, encontraron algo inexplicable bajo los cimientos. Dispuestos en círculo perfecto, había 47 anillos de boda, cada uno grabado con la fecha en 15 de abril de 1955. La fecha de la boda de Elizabeth y Charles. Elizabeth Montgomery. Las tejedoras de Cataluña. Barcelona 1942, en plena posguerra española. Esta fotografía documenta a trabajadoras en una fábrica textil bajo el régimen franquista. Mujeres de todas las edades trabajan en telares industriales. El fotógrafo oficial del régimen, Antonio Salgado, tomó cientos de fotografías de la reconstrucción nacional. Esta nunca fue publicada. En su cuaderno personal, escribió: «Las máquinas tejen más que tela. He visto los patrones, no son diseños textiles. Son palabras en maldiciones». La fábrica, conocida como Manufacturas Núñez, tenía un secreto oscuro. Durante la Guerra Civil, había sido utilizada como prisión improvisada para mujeres republicanas. 83 mujeres fueron ejecutadas en el sótano entre 1937 y 1939. Sus cuerpos nunca fueron devueltos a sus familias. Cuando la fábrica reabrió en 1940, las nuevas trabajadoras comenzaron a reportar fenómenos extraños. Los telares se activaban solos durante la noche, tejiendo patrones que no estaban en los diseños aprobados. Cuando los supervisores desenrollaban la tela de la mañana, encontraban nombres bordados repetidamente. Los nombres de las 83 ejecutadas, una de las trabajadoras en la fotografía, Montserrat Vidal II, desde la Esquire, llevó un diario secreto. Su última entrada, fechada 3 semanas después de tomarse esta foto: «Ya no puedo distinguir cuáles de mis compañeras de trabajo están vivas y cuáles son las que nunca se fueron. Hoy, conté, somos 17 trabajadoras vivas, pero en el taller hay 30 mujeres trabajando los telares». Montserrat desapareció en 1943. Su cuerpo fue encontrado dentro de un telar, enrollada en la tela que estaba tejiendo. La autopsia determinó que había estado muerta al menos una semana, pero sus compañeras juraban haberla visto trabajando el día anterior. Cuando la fotografía fue analizada en 2015 por investigadores de memoria histórica, descubrieron algo perturbador: las sombras de las trabajadoras no coinciden con la posición de la fuente de luz. Algunas sombras opacantes